Bueno, en este vídeo voy a explicar cómo se representan los esquemas eléctricos, ¿de acuerdo? Es decir, a lo largo del curso, cuando hagamos prácticas, pues muchas veces os pediremos o bien que se haga un esquema eléctrico y después se haga un montaje, o bien sobre un montaje que esté hecho o que ya hayáis hecho, deberéis eh, documentarlo, ¿vale? Y una de las cosas para documentarlo, tanto en una práctica que hagamos nosotros con un proyecto, eh, es realizar un esquema eléctrico del montaje que tenéis hecho, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, como acabáis de empezar el curso, tenéis que tener pues algunos conceptos claros, ¿vale? Los que vengáis de grado medio de electricidad, esto ya lo tenéis superado, pero los que vengáis por otro camino, pues hay varios conceptos aquí que tenéis que, bueno, que interiorizar para que podáis hacer estos esquemas eléctricos que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuando nosotros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo antes de comenzar, si estamos pensando en una industria, por ejemplo, ¿no? Pues nosotros podemos tener una cinta transportadora y esa cinta transportadora tiene un motor que es el que la mueve, ¿de acuerdo? El motor, su eje, está conectado a la cinta transportadora y pues una fábrica, una industria quiere poner en marcha esa cinta transportadora, pues tendrá ese motor, pero ese motor hay que accionarlo de alguna manera. O puede ser también un horno que tenga una industria para secar tejas, por ejemplo, o, ¿vale? O para procesar un producto que tenga que pasar por el horno, ¿vale? Pues cualquiera de esos actuadores, ¿vale? O motores, hornos, que serán resistencias, etcétera, tienen que ir controlados por un interruptor, un pulsador, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, en la industria lo que se hace para poder controlar esos actuadores que estamos comentando es que se montan dos circuitos, ¿vale? Un circuito que nosotros cuando lo representemos en el esquema va a ser el esquema de potencia de fuerza y ese va a ser el que va a tener pues los motores, ¿vale? Será este de aquí, ahora lo explicaremos, pues tendrá motores, tendrá resistencia, ¿vale? Tendrá elementos que actuarán y que tendrán una potencia alta. Y luego, por otro lado, tendremos unos esquemas de mando o control, que en este caso será este, que será donde tengamos esos interruptores o esos pulsadores, ¿vale? Que tienen unos dispositivos que además lo que permiten, entre comillas, ¿vale? Es accionar esos elementos como el motor a distancia, ¿vale? Esto es una forma de verlo, ¿vale? Lo de conectarlos a distancia. Luego tiene una explicación eléctrica, ¿vale? Que comentaremos más adelante o os indicaré dónde lo podéis consultar, porque si no el vídeo a lo mejor se nos haría muy largo. Entonces, cada vez que hagamos un montaje, ¿vale? Un tablero, un montaje en clase, y cada vez que representemos esto, pues tenemos que tener claro que hay dos partes, ¿vale? Ese esquema de mando control, perdón, ese esquema de potencia, ¿vale? Se llama potencia o fuerza, ¿vale? Porque esto es lo que consume más potencia. Esos motores, esas resistencias consumen mucha potencia, ¿vale? Pues a lo mejor estamos hablando de 2000 vatios, 3000 vatios, 5000 vatios, ¿vale? Esas son potencias altas comparadas con otros dispositivos. Y luego el circuito de mando o control que, como el propio nombre indica, es el que controla, ¿vale? Este otro circuito. De acuerdo. Entonces, vamos a empezar un poco a declarar esto. ¿De acuerdo? Si ya habéis hecho, como ya habréis hecho el trabajo de investigación que pusimos en Aules y donde se os pedía un poco ver los elementos de una instalación automatizada, ¿vale? Pues ya ese trabajo es para saber un poco los elementos que tengamos que representar, qué es cada cosa, ¿no? Entonces, bueno, comúnmente los esquemas de fuerza, ¿vale? Aquí tenemos un esquema de fuerza. Entonces aquí tendremos líneas trifásicas. Si no habéis visto aún lo que son líneas trifásicas, pues son unas líneas, ¿vale? Que tienen tres fases, como el nombre indica. Pero bueno, esto hay que verlo más en profundidad. Pero lo que nos importa aquí un poco es que tienen una potencia mayor, ¿vale? Perdón, una tensión mayor. Es decir, estas líneas son de 400 voltios, ¿vale? Las trifásicas. ¿Y por qué se utilizan estas líneas? Porque en la industria hay motores que funcionan a esa tensión, ¿vale?
Luego hay motores también que son monofásicos que funcionan a una tensión de 230 voltios, que es la tensión de las viviendas. Pero en industria se utilizan estas tensiones, ¿vale? Alrededor de 400 voltios. Por lo tanto, estos motores o algunos actuadores necesitan esta tensión y por lo tanto líneas trifásicas, ¿vale? Por eso se les presentan aquí tres fases cuya nomenclatura es L1, L2, L3, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es conectar como último elemento un motor. ¿Qué es todo esto que hay aquí en medio? Vale, pues vamos a explicarlo. Nosotros, si estos dos elementos no los tuviéramos, ¿de acuerdo? Este motor estaría activado a una línea trifásica y estaría en funcionamiento, pero nosotros no podríamos controlar su inicio y su parada, ¿vale? Estaría funcionando, entonces esto no es útil, no es funcional. Por lo tanto, tenemos que tener algo, un interruptor que pueda poner en marcha o parar ese motor. ¿Esto qué es? Pues esto es un contactor. Lo habréis buscado en el trabajo de investigación. ¿Qué hace un contactor? Pues digamos que un contactor tiene dos partes, ¿vale? La de fuerza. Aquí irán conectados los tres cables, las tres fases, ¿vale? O los tres conductores de esta línea trifásica. Y luego tendrá dos contactos que se suelen llamar A1 y A2 para que ya os vayáis habituando a esta nomenclatura, ¿vale? Y esto es, bueno, un mecanismo, esto físicamente va todo junto, aunque aquí se ven dos circuitos, y esto lo que es un mecanismo que cuando esto es un relé, una bobina, cuando esto se activa, no es la palabra, ¿vale? Cuando se excita o se activa, pone en marcha, es decir, cierra estos contactos y cuando estos contactos estén cerrados, por aquí circulará la electricidad y por lo tanto se pondrá en marcha el motor, ¿vale? Y para excitar este relé, que se denomina KM1, tendremos el interruptor. Por lo tanto, ¿cuál es el funcionamiento? ¿Vale? Nosotros tenemos nuestra parte, nuestro circuito de mando y aquí activamos un interruptor. Nosotros lo que tendremos es un interruptor o un pulsador, ¿vale? Que se pulsa, se activa y permite pasar la corriente. Esta corriente es bajita. A diferencia de este circuito, no necesitamos una gran corriente, porque esto lo único que nos va a hacer es pasar por aquí, por esta bobina, que una bobina es un cable enrollado, y lo va a excitar. Por lo tanto, una vez pulsemos esto, pasa una pequeña corriente, y cuando esto se excite, activará y cerrará estos contactos, activará los contactos de fuerza del contactor. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, como decía antes, entre comillas, ¿vale? Manejar a distancia un circuito. Este circuito de fuerza lo activaremos con este interruptor. Pero el interruptor no está directamente en el circuito de fuerza, está en otro circuito separado. Y esto en la industria siempre va a ser así, ¿vale? Hay dos circuitos diferentes. Entonces esto es un poco unos esquemas, lo más básico, para entender por qué tenemos que hacer un esquema de fuerza y un esquema de mando, ¿vale? Porque existe esta figura que se llama contactor, ¿vale? Que lo que permite es, pues, tener un circuito de mando por el que circule una electricidad o una intensidad baja, ¿vale? Y aquí circulará una intensidad mayor, ¿vale? Y de esta manera nos evitará poner el interruptor aquí directamente porque nos podríamos quemar, etc. ¿De acuerdo? Y la figura esta del contactor es muy importante porque es la que nos permite separar estos dos circuitos, ¿vale? Espero que más o menos haya quedado claro y en clase también, si no, pues lo repasaremos y lo comentaremos. Vale, una vez creada esta base, esto es lo que nos permitirá crear circuitos, esquemas, ¿vale? Representar los circuitos mediante esquemas eléctricos en E-Plan, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar E-Plan, como ya sabéis, este curso, aunque hay más softwares eléctricos, ¿vale? Los que venís de grado medio habréis visto KDesimu, que es simulador, tenemos AutoCAD Electrical, ¿vale? Y más. Hay pues muchos de ellos, ¿vale? Vale, vamos a continuar y vamos a ver algunos detalles para ir completando esto, ¿de acuerdo? Bueno, cuando utilicemos, bueno, perdón, último detalle, esto no lo he explicado,
¿vale? Como ya habréis visto también en el trabajo, siempre que tengamos circuitos eléctricos, debemos tener unos dispositivos que son unas protecciones. En este caso es un interruptor magnetotérmico, ¿vale? No me salía. Y tenemos el magnetotérmico, los que se utilizan habitualmente, tenemos magnetotérmico y diferencial. Resumiendo mucho, y esto lo veréis en otros módulos, otra asignatura, pues el magnetotérmico protege la instalación y el interruptor diferencial protege a las personas, ¿vale? Eso es muy generalizado. ¿Y esto qué hace? Pues que si en algún momento tenemos una sobreintensidad, pasa una intensidad mayor a la que nos protejan, o sea, a las que nos permitan las protecciones, ¿vale? Pues esto saltará, se abrirán los contactos, ¿vale? Para evitar un fallo en ese circuito, ¿vale? Y que se queme algún dispositivo o algún elemento. Entonces, siempre tendremos que, cuando hagamos un circuito de fuerza, tendremos que poner una protección, ¿vale? O más protecciones, un diferenciador magnetotérmico. En este caso, lo que está aquí representado es un magnetotérmico o un guardamotor, ¿vale? Porque en este caso tenemos un motor y los guardamotores se representan, ya esto ya lo iremos viendo, se representan igual que el magnetotérmico, ¿vale? El símbolo es el mismo. Vale. Ahora vamos a ir un poquito para atrás. Este documento lo tendréis en Aule, ¿vale? Cuando veáis el vídeo ya lo tendréis. Y vamos a ir al punto 1, ¿vale? Entonces vamos a explicar un poquito la simbología. Es decir, yo os dejaré un documento, ¿vale? Que es este, el telesquemario. Y aquí tenéis todos los símbolos más comunes que vais a utilizar cuando representéis esquemas eléctricos, ¿de acuerdo? Desde cómo se representa corriente alterna, corriente continua, ¿vale? Corriente alterna es la que tenemos en la vivienda o en la industria, ¿vale? Son tensiones relativamente altas y corriente continua se representa de esta manera y normalmente, pues, en nuestro caso, en este ciclo lo vamos a utilizar pues tensiones de 12, 24 voltios, ¿vale? Esto será lo más común. Son tensiones más bajas y es otro tipo de corriente. Esto no nos podemos explayar aquí demasiado, ¿vale? Como veréis aquí, esto es una de 3 conductores o un conductor, ¿vale? Trifásica, monofásica. Y aquí tenéis pues símbolos tierra, etcétera. Y aquí pues simbología de los elementos que vamos a ir utilizando en los esquemas eléctricos, ¿vale? De contactores, por aquí tendremos interruptores, pulsadores, ¿vale? Dentro de los interruptores y los pulsadores hay mucho tipo, ¿vale? Tendremos diferentes pulsadores, enclavamiento, sin enclavamiento, todo esto ya lo iremos viendo, ¿vale? Y aquí, bueno, pues como habéis visto, esto es un relé, ¿vale? O una bobina. Y aquí hay muchos elementos que utilizan bobinas, ¿vale? Con temporizador, sin temporizador, etcétera. ¿Vale? Hay, bueno, mucha simbología y luego nosotros ya utilizaremos más o menos siempre una habitual, ¿de acuerdo? Entonces, este documento lo voy a dejar, ¿vale? Porque viene muy bien. Y por aquí también incluso tendremos, bueno, creo que por aquí está, sensores y más, ¿vale? Por proximidad. Bueno, hay mucha cosa, pero luego pues, no vamos a utilizar todos. Aquí motores, ¿de acuerdo? Esto ya lo iremos viendo durante el curso. Esto simplemente es un apoyo, no es para que aprendáis todo, pero lo que sí que es útil, que creo que está un poquito más aquí adelante, o no sé si lo he pasado ya, ¿vale? Es que cada símbolo tiene una nomenclatura y esa nomenclatura sale de algún sitio, ¿vale? No nos la inventamos. Entonces, aquí podéis buscar, según el tipo de dispositivo, pues qué nomenclatura, qué letra utiliza, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenemos, cuando representemos autómatas, ¿vale? Los autómatas, los pondremos la caja de autómata con una A, ¿vale? Y por ejemplo, los relés que hemos visto, ¿vale? O los contactores, pues van con una K, ¿vale? Y luego puede tener otra letra, ¿vale? Detrás. Que esto lo vamos a ver ahora. Por lo tanto, me voy de este documento, ¿vale? Y aquí vemos que nosotros tenemos un símbolo, ¿vale? Este símbolo que va a haber una nomenclatura de ese símbolo y va a ir correlativa. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros tenemos 4 pulsadores, pues el primer pulsador será S1,
Y luego irá S2, S3, S4, S5, S6, depende. Si tenemos 10, pues hasta S10, ¿vale? Tendremos que ir poniéndoles un número correlativo que irá diferenciando uno de otro. No podríamos poner a todos los pulsadores S, porque si no, no sabremos cuál es cuál. ¿De acuerdo? Y luego, pues tenemos un símbolo gráfico, ¿vale? Que depende de lo que estemos representando, pues tendrá una forma u otra, lógicamente. Esto es un pulsador, ¿vale? Que tiene un contacto. Es un contacto abierto. Cuando se pulse el pulsador se cerrará. Y esto que aparece aquí es un enclavamiento, ¿vale? Y estas rayitas normalmente indican que es una unión mecánica, ¿vale? No es eléctrica. Bueno, poquito a poco ya lo iremos viendo. Y esto es el tipo de pulsador, ¿vale? Hay varios tipos. Bueno, y luego, cuando los símbolos tengan unos bornes, pues tienen una numeración, ¿vale? En este caso, la de entrada es 13 y la de salida es 14, ¿de acuerdo? Y iremos viendo esto un poquito más en profundidad cuando vayamos haciendo esos esquemas. Bueno, como habéis visto, aquí, por ejemplo, tenemos dos dispositivos y veis que tienen una nomenclatura que empieza por K, pero uno es KM y otra es KA, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice, los dos hacen una función de relé, como hemos visto, ¿vale? Un relé que es una bobina, un cable enrollado, y los dos hacen función de relé. Pero ¿cuál es la diferencia? El de la izquierda es un contactor de potencia, ¿vale? Que se representa, o sea, la nomenclatura es KM, ¿vale? Y el 1 porque es el primero. Y el de la derecha es un relé auxiliar, ¿vale? Que no cumple la misma función. Por lo tanto, tendrá KA1, ¿vale? Y siempre en los relés tenemos en los contactos A1 y A2, ¿de acuerdo? Eso siempre. Y aquí una ayuda, pues los bornes de entrada siempre son los impares y los de salida son los pares. Por lo tanto, cuando tengáis un circuito, si veis dos bornes numerados y no sabéis cuál es el de entrada y el de salida, pues siempre el de entrada es el impar y el de salida es el par. ¿De acuerdo? Sabiendo eso, pues ayuda bastante. Bueno, pues aquí, como os comentaba, estamos explicando un poco. Tenemos, en este caso, pues elementos de protección, que será, como os he dicho, un magnetotérmico, un diferencial, lo que más manejamos nosotros sobre todo, ¿vale? Pues en este caso, si os fijáis, veis que hay un solo cable, un solo conductor, una sola línea. Pues en este caso es monofásico, ¿de acuerdo? 230 voltios, una sola fase, ¿vale? Y las fases se representan con L. Si solo hay una fase, L1. Que hay tres fases, L1, L2 y L3. Vale. ¿De acuerdo? Los contactores, aquí hay una representación, esto lo podemos explicar un poquito más en clase, y esto es el funcionamiento interno, ¿de acuerdo? Del contactor. Si os fijáis aquí, lo que acabamos de decir, los números de contacto son en la parte de fuerza o de potencia, los de entrada son 1, 3 y 5, y los de salida 2, 4 y 6. Esto siempre será así en los contactores, ¿vale? Y en la parte de mando, si el contacto es abierto, normalmente abierto es 13 y 14, y si normalmente cerrado es 21 y 22. ¿Qué quiere decir normalmente abierto y normalmente cerrado? Esto vais a ver todos los días, digamos. Normalmente abierto es que en reposo, si nosotros no pulsamos, este contacto va a estar abierto. Por aquí no va a pasar la electricidad, ¿de acuerdo? Cuando pulsemos, esto se pulsará, cada uno de estos contactos se cerrará y pasará la electricidad. Eso es normalmente abierto. Y normalmente cerrado es que por defecto, teniendo el pulsador o el interruptor en reposo, digamos, esto va a estar cerrado. Y cuando nosotros pulsemos, se abrirá. ¿De acuerdo? Esto ya los que vengáis de grado medio o los que no lo veréis próximamente. Un contacto normalmente cerrado, por ejemplo, será una seta o un pulsador de emergencia. ¿Por qué? Porque ese lo que hará es que cuando hay una emergencia pulsemos y ahí se abrirá. Dejará de conducir la electricidad y se parará la instalación. ¿De acuerdo? Y uno normalmente abierto pues será un pulsador que nosotros utilicemos para poner en marcha una instalación. O una parte de la instalación, una cinta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vale, aquí tenemos imagen de contactor y, por ejemplo, aquí podéis ver la numeración que hemos dicho de los contactos. Por lo tanto, cuando vosotros montéis, ya podéis ver visualmente que estos son los contactos de fuerza
Y estos dos contactos son los de mando, ¿de acuerdo? Vale. Vale. Bueno, pues aquí tenéis simbología de cuando veamos captadores o sensores, ¿vale? Los interruptores, los pulsadores está dentro de un sensor o un captador, ¿vale? Aunque luego tengamos lo que llamamos sensores de proximidad, que eso se ve en sistemas y medidas de regulación en este ciclo, que ya estaréis viendo, ¿de acuerdo? Ahí vais a ver en detalle los sensores, porque esa asignatura se centra en sensórica. Pero cuando veis sensores, no tiene por qué, no estamos hablando siempre de sensores de proximidad, sino también estamos incluyendo pulsadores e interruptores, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues tenemos conmutadores, esto ya lo vamos a ir pasando. Y también tenemos elementos de señalización, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tengamos activados algún elemento como motor, como un horno, como que decíamos antes que funciona con una resistencia, lo ideal es poner un elemento de señalización. Y esa será la manera en la que sepamos que ese elemento está funcionando con una señal visual, ¿vale? Una lámpara o un piloto que esté encendido nos indique que eso está en funcionamiento. Ya veremos cómo se pone esto en los esquemas eléctricos, ¿vale? Pero todos estos elementos, bueno, también se pudieran utilizar temporizadores, redes temporizados, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería un poquito lo más importante para empezar a representar esquemas eléctricos. Ya el próximo vídeo haré un vídeo de ejemplo en el que os explique cómo representar un esquema eléctrico en E-Plan, ¿vale? Para un poquito ya que lo podéis ir repitiendo vosotros y a partir de ahí ya empecemos a hacer esquemas eléctricos, a representar esquemas eléctricos en E-Plan, ¿de acuerdo?